Pues he decidido hacer este vídeo debido a la fiebre que le ha entrado a muchas personas por el mundo de las criptomonedas. No solo lo veo por internet, sino que tengo muchas personas alrededor que se les ve totalmente ilusionadas con este tema. No quiero quitarle la ilusión a nadie. La intención de este vídeo sería prevenir de los peligros que supone esta práctica, para que no sean carne de cañón y se conviertan en otra víctima más del mundo de las criptomonedas. Pues nada, pues he avisado a Aida que ella entiende algo del tema y vamos a dar una serie de claves para no cometer errores en el mundo de las cripto. El primer error sería ingresar sin tener estudios previos ni conocimiento del medio. Este es uno de los principales errores que suelen cometer los novatos que entran a este mundo. Los novatos no tienen el conocimiento de que están entrando a un mundo muy peligroso y tienen que entender que la clave para que alguien gane mucho dinero es que otros tantos lo pierdan. Tanto si inviertes en Bitcoin, en Ethereum o en lo que quieras, inviertes en una moneda que la gente compra. El valor de esa moneda se lo da una persona que la compra y una persona que la vende. Si más personas la quieren comprar que las que la quieren vender, el precio sube. Y si hay más gente que la quiere vender que gente que la quiere comprar, el precio baja. El nicho de las criptomonedas a día de hoy es el nicho más peligroso de las inversiones. Estadísticamente hablando, el 90% de las personas que empiezan en el mercado de las criptomonedas han sido estafadas o conocen a alguien que ha sido estafado. Esto pasa porque les venden la ilusión de que van a ser millonarios de la noche a la mañana, y eso en el mundo de las cripto no es posible. Hay grandes ganancias si sabes hacer una buena inversión. Si inviertes poco, vas a ganar poco, y viceversa. Además, el tiempo de las ganancias no está definido, puede ser en meses o en años. Es un nicho que no tiene garantías y donde tienes que tomar riesgos. Es uno de los nichos de inversión que más está llevado por la falta de garantías y por tanto por el azar. Se podría decir que es muy parecido a un casino, pero más peligroso por una cosa: te da una falsa sensación de control. Parecido a las ruletas, que la gente cree que no puede salir 2 veces seguidas un mismo número, y crean métodos basados en eso. Pues en la bolsa o aquí en las criptos es eso mismo multiplicado por 1000. La gente fantasea con las gráficas y creen poder predecirlo, aunque las gráficas no tienen toda la información. Esa falsa sensación de tener control y esa ilusión de los novatos hace que sea uno de los nichos más peligrosos de la actualidad, e incluso los Estados Unidos han bloqueado el uso de las tarjetas de crédito para comprar criptos, porque temen que la gente se endeude a lo bestia. El segundo error sería invertir dinero que necesitas para vivir. Esta es una clave fundamental. No debes invertir dinero que necesitas para tu día a día. Dinero para la escuela, dinero para la luz, para el agua. Para invertir tienes que ahorrar. He visto personas que se gastan con anticipación su paga mensual, dinero que apenas le permite para vivir, y todo por una inversión a ciegas, por el sueño de que las criptomonedas le hagan millonario. El tercer error sería pensar que todas las criptomonedas funcionan igual. Cada criptomoneda tiene su red y funciona de una forma diferente. Tienes que informarte bien del funcionamiento de cada criptomoneda. El cuarto error sería ingresar en plataformas que prometen alto rendimiento. El 99% de esas plataformas son estafas y se aprovechan de las personas que quieren ir a lo fácil para sacarles el dinero. Te suelen ofrecer un 20% de retorno anual, o sea, metes 100 euros y hasta dentro de 5 meses no vuelves a recuperar la inversión. Ellos tienen 5 meses para ir pagándote con tu propio dinero, y antes de 5 meses se van con tu dinero y con el de todos a los que le recomendaste. Vamos a deconstruir las estafas más usadas por plataformas o por individuos particulares. Rentabilidades imposibles. Esto ya lo mencionamos antes. Se suelen utilizar como reclamo para vender cursos, libros, etc. Warren Buffett, el mejor inversor de la historia, ha obtenido una rentabilidad anual máxima de un 20%. Si alguien te promete rentabilidades del 100%, del 20% mensual o algo por encima de ese 20% anual de máxima, esos son estafadores en potencia. Los estafadores hacen parecer que esa rentabilidad sea posible con diversos métodos. El primero de esos métodos sería la rentabilidad demostrada.
te muestran los resultados positivos de una cuenta de trading. Suelen ser rentabilidades a corto plazo. Los estafadores abren varias cuentas de pequeña cuantía, entre 500 y 1000 euros, y hacen apuestas muy especulativas, donde pueden perder mucho dinero o ganar mucho. Sería como jugar a la ruleta o ir al casino durante 30 días. Entonces, te enseñan la mejor inversión sin enseñar lo que pierden. La gente suele pensar que es real y cae en la estafa. El estafador, a pesar de que ha perdido dinero con ese método, lo recupera vendiendo cursos, libros o consiguiendo que se den de alta en ese broker. El segundo método sería los pronósticos acertados. Esta estafa está basada en el azar. Consiste en mostrar varios pronósticos acertados seguidos. Esto lo consiguen haciendo pronósticos exitosos de antemano con operaciones apalancadas. Suelen ser justo el día antes de que algunas empresas que suelen oscilar bastante en bolsa presenten su resultado. El método de la estafa es abrir cuentas en varios foros o llamar por teléfono a mucha gente diciéndole que algo va a subir mucho y a otros tantos que algo va a bajar mucho. Se hacen pronósticos contrarios, o sea, no hacer el mismo pronóstico a todo el mundo. Este método es el que presenta el lobo de Wall Street. Por ejemplo, llaman a 8000 personas y les hacen un pronóstico contrario. De esas personas, quizás solo 4000 se lo crean y se arriesguen. Al ser un pronóstico contrario, de esas 4000 personas, 2000 van a ganar de forma segura y otras 2000 van a perder de manera segura. Los que han perdido se marchan, pero los que han ganado refuerzan la idea de que el estafador es el puto amo. El estafador suele repetir el método, y de esos 2000 que ganaron, 1000 pierden dinero y otros 1000 vuelven a ganar, lo cual refuerza mucho más la confianza del estafado, y al final acaban pensando que están perdiendo dinero por no meter todos los ahorros con él, lo cual les lleva a esas 1000 personas a acabar confiando todos sus ahorros o gran parte de ellos a ese individuo o entidad, y los acaban perdiendo. El tercer método sería salir a los medios de comunicación mediante publicidad. Consiste en usar el criterio de credibilidad que te dan los medios. Ejemplo, si sales en la tele y dices que ganas tal dinero, muchos se lo van a creer de primera, así que puedes mentir sin aportar pruebas y la gente se fiará de ello, comprando los cursos o lo que sea. Hoy en día, esos individuos o plataformas suelen pagar a youtubers para que los promocionen, ya que les sale más barato que pagar publicidad en otros medios. Es más, la mayoría de estafadores ya se crean su propio canal de YouTube o cuenta de influencer para promocionarse a ellos mismos y estafar al mayor número de personas posible. El cuarto método sería las estafas de phishing. Esto no es más que un tipo de hackeo muy común que consiste en que alguien se hace pasar por una plataforma oficial para hacerse con tus datos. Estos tipos de hacker suelen crear dominios muy parecidos a los oficiales, como la de la famosa Binance. También lo hacen enviando mail de actualizaciones haciéndose pasar por los oficiales. El objetivo es hacerse con tus claves para robarte el dinero. Y por último, estarían las copias de billetera. Esta estafa se está haciendo bastante popular y consiste en plataformas que hacen copias de billeteras y mediante envíos fantasmas logran que la gente compre monedas que no existen para después perderlo todo. Todas estas estafas se suelen ver mucho por los grupos de criptos de Telegram. La conclusión sería que es mejor dejar las monedas en tu monedero hasta el momento que tú quieras venderlas y olvidarte de ese tipo de plataformas. El quinto error sería creer que alguien te va a ayudar. Como ya expusimos antes, el nicho de las criptomonedas es el más peligroso del mundo de las inversiones, donde generalmente la gente no ayuda a los demás, sino es con el propósito de conseguir algo a cambio. Para que unos ganen, otros tienen que perder, y hay mucho tiburón esperando su presa entre los novatos. El sexto error sería hacer trading solo porque ves que otros están ganando dinero. A esto se le llama FOMO, que significa miedo a perderse algo. Es la ansiedad que te produce el saber que te puedes estar quedando fuera de una inversión lucrativa. Este FOMO pasa en las redes sociales cuando ves a amigos o a influencers que parecen disfrutar de una vida que tú no tienes. O pasa con las cripto cuando ves a amigos que tienen ganancias que tú crees que podrías tener. Tienes que darte cuenta de que ese mundo idílico que ves es algo ficticio, porque solo te muestran el lado favorable de la realidad. En el mundo de las criptomonedas es normal tener pérdidas, pero casi nadie te va a mostrar lo que está perdiendo. Generalmente te mostrarán lo que están ganando, y eso hace que mucha gente entre
creyendo que es un mundo ideal. No debes hacer trading solo porque otro gana. Puedes intentarlo una vez que te hayas formado. El mercado se mueve a raíz del término FOMO y del término FUB. FOMO es el miedo a quedarse fuera cuando ves que todos ganan, y FUB es el miedo, la desorientación, que a cosa hecha producen en la gente con noticias pesimistas para provocar las ventas. Los mercados funcionan así: mientras con una mano se siembra incertidumbre y miedo, con la otra se compra y se acumula el activo, que se difama para luego, una vez que se ha conseguido lo que quiere, volver a hablar bien de él, con la intención de que el precio suba. Es todo un juego psicológico de mentira y de miedo, que funciona de lujo en la mayoría de la gente. El séptimo error sería pensar que invertir lo puede hacer cualquiera. Los inversores de éxito son gente que suelen tener una personalidad específica, que controlan bien sus emociones y saben que pueden ganar y perder y cuánto pueden ganar y perder. La gente de sangre más caliente no suele tener suerte en el mundo de las inversiones. Y como se ha dicho anteriormente, antes de invertir tienes que prepararte. Esto nos lleva al siguiente punto. El octavo punto es dejarte llevar por el miedo a quedarte fuera de la subida de otras monedas. Esto te puede llevar a hacer compras impulsivas y gastar dinero que no te puedes permitir perder. Como dijimos antes, debes controlar bien tus emociones y usar sangre fría en lugar de caliente. El noveno error sería la búsqueda del santo grial, y es un error de novato garrafal. Esas típicas frases de compré tal moneda que valía 1 euro y ahora vale 20.000 euros. Todo el mundo trata de buscar ese producto que recién nace para invertir en un principio y luego intentar venderlo cuando se haga popular y valga un montón. Pero la verdad es que los zorros viejos de las criptos saben que hay mucha gente nueva que va a buscar ese santo grial, que se piensan que a través de eso se van a hacer ricos, y es a partir de ahí cuando vienen muchas de las estafas. Tienes que tener en cuenta que hay un montón de proyectos que nunca van a llegar a nada, monedas que prometen rendimiento y que terminan en estafas o fracasos. Generalmente la búsqueda del santo grial te hará caer en un montón de estafas. Esto nos lleva al siguiente punto. El punto número 10 sería comprar moneda de proyectos que no conocemos. O sea que la gente ve miles de Cristo a un precio de céntimos y piensa que van a dar el pelotazo como un día hizo el Bitcoin, aunque esto luego no vaya a pasar. Así que esta gente compran todas las que ven, y muchas de ellas acaban siendo estafas o proyectos inviables y sin futuro. Primero tienes que estudiar la viabilidad de un proyecto e invertir en los proyectos que entiendas y en los cuales confíes a raíz del estudio. Y esto nos lleva al siguiente punto. El 11º error sería hacerte una idea equivocada del precio. La gente piensa que cuando una moneda cuesta poco, luego va a valer miles, y eso no es así. Tienes que ver el número de monedas que hay en ese momento, su capitalización y si quedan más monedas por emitirse. Así te puedes hacer una idea del techo que puede tener esa moneda. Por ejemplo, si hubiese 18 millones de monedas de Bitcoin y su capitalización fuera de 500.000 millones, si dividimos esos 500.000 millones entre las 18 millones de monedas nos da unos 27.700 euros. Por ejemplo, si tuviésemos 31 millones de monedas de Cardano y su capitalización fuera la misma que los Bitcoin, 500.000 millones, al dividirlo nos saldría unos 16.000 euros, lo cual es absolutamente inferior. El punto número 12 sería el error de no ser tu propio administrador. En el mundo de las criptomonedas, tú tienes que ser tu propio banco y ser responsable de tu dinero. Solamente tú tienes y debes tener las claves de seguridad y nunca puedes depender de un tercero. Todo este mundo no está regulado por absolutamente nadie. Solamente tú eres el que debe administrar tu capital. En las criptomonedas, mucha gente deposita su confianza en los exchanges, que no dejan de ocupar el papel centralizado de los bancos en las finanzas tradicionales. Esto es incoherente en el mundo de las criptomonedas, donde el objetivo es la descentralización. Además, muchos de esos exchanges, precisamente los que más supuestas oportunidades dan, es porque ofrecen acceso a monedas más volátiles y ni siquiera están regulados y suelen estar alojados en paraísos fiscales siendo totalmente opacos. Otros exchanges
más serios en apariencia, actualmente están siendo investigados por organismos judiciales. En este mundo, por lo tanto, no deberías tener tus claves de seguridad en manos de organizaciones centralizadas. Deberías tener tu dinero en tus propias carteras, así como tender a usar exchanges descentralizados para intercambiar moneda frente a los centralizados, que podrían desaparecer en un día para otro con tu dinero sin dar explicaciones. Si tienes control sobre tus propias carteras, tienes que estar muy pendiente a las estafas de phishing, que ya mencionamos que intentarán robarte las claves de tus carteras. El 13º error sería pagar comisiones muy altas. Esto es un error, ya sea por comprar con tarjeta o por hacer transferencias de criptos de un lado a otro. Da mayor rentabilidad olvidarte de las tarjetas y hacer transferencias bancarias. Por otro lado, si mueves monedas todo el día entre tus exchanges y carteras, vas a perder mucha rentabilidad a largo plazo. Punto número 14. Todo lo hablado anteriormente nos lleva a la conclusión de que hacer trading es un error, pues es imposible saber qué va a pasar con el mercado, a no ser que seas un experto en análisis técnico, y aún así, el mercado está basado en probabilidades, no en certezas. Lo más inteligente es limitarse a hacer holding y guardar las criptomonedas a largo plazo, si de verdad creéis en esta tecnología. El pensamiento más común es pensar que como una moneda está subiendo, ya te ha dado rendimiento, y piensas que ya le toca bajar y quiere vender todas tus criptomonedas para poder comprar más barato y así tener más monedas. Entonces el precio sube y como ves que se te escapa, vuelves a comprar, habiéndote perdido esa subida. Luego el precio empieza a bajar de nuevo y vendes por miedo y vuelves a comprar y vuelves a vender y te jodes la vida perdiendo todas las criptomonedas. Como dijimos antes, la clave es estudiar, prepararse y tener una mente fría. Y el 15º punto nos lleva a ¿y qué pasa con la minería? ¿Es rentable la minería a día de hoy? La respuesta es depende del país. Generalmente, de primeras, no es rentable. Y a largo plazo puede que sí, dependiendo del país, de algunos factores y con riesgos a asumir. Hay muchas personas que ponen su fe en la minería y los tiempos han cambiado. Antes de explicar por qué ya no es tan rentable, vamos a explicar de manera sencilla en qué consiste la minería. Cuando dos personas hacen una transacción de monedas, los mineros se encargan de que esa transacción se produzca lo más rápido posible. Los mineros están en una competencia por ver quién puede minar el próximo bloque de la cadena de bloques lo más rápido posible. Cuando haces una transacción tienes que pagar una pequeña comisión a los mineros, comisión cuya cantidad puedes elegir generalmente. Los mineros no son bobos y suelen elegir primero las transacciones que les van a suponer una comisión más alta. O sea, los mineros eligen la transacción que más les conviene y las pone en su bloque candidato. Básicamente los mineros compiten para ganar la competencia y quedarse con el cheque de la comisión, pues sus computadoras son las que se encargan de las transacciones. El que gana la competencia se lleva la recompensa del bloque que se mina, ya que se crean nuevos bitcoins, 6,25 bitcoin cada vez que se mina un bloque, más la sumatoria de las comisiones que está en ese bloque. Básicamente los mineros son los que proveen la liquidez y los que luego se la venden a las exchange. ¿Por qué ya no es tan rentable la minería actualmente? Pues porque antiguamente cualquiera podía minar con su computadora de casa, pero eso ya no es tan rentable porque requiere mucho poder de cómputo, lo que se traslada a refrigeración, mantenimiento, electricidad, equipamiento, etc. Esto sucede porque la dificultad para minar aumenta con el tiempo cuantos más mineros hay minando, y cuantos más mineros, más potencia de computación se necesita. A día de hoy, para que sea rentable necesitas montar una granja de minería que requiere una inversión grande o unirte a un pool de minería, donde eres inversor y tienes tu ganancia proporcional a la potencia de cálculo que aporta. Antes de montar una granja de minería, aunque sea pequeña de 5 equipos, debes tener en cuenta los costos que supone. Por ejemplo, el coste de la electricidad es uno de los problemas más graves, pues si bien en algunos países es muy baja, en otros países el consumo puede llegar a unos 300 euros al mes con 5 equipos funcionando. Vamos a poner un ejemplo práctico haciendo cuentas para comprobar cuánto tiempo tardaría en ser rentable adentrarse en el mundo de la minería, sin valorar los riesgos de los que hablaremos después. Empecemos con las cuentas. Para empezar, hemos calculado la media del precio de la electricidad en España, que cada día sube más. Estas cuentas estarán obsoletas a la de ya. El precio medio diario en el momento de hacer este vídeo sería de 21 céntimos el kilovatio. Luego eso lo convertimos a centavos de dólar y lo metemos en la web What to Mine.
Elegimos una gráfica cualquiera, por ejemplo, una AMD 5700 que cuesta unos 800 euros. Esta tarjeta, según esta web y acorde con la electricidad en España, daría 2,42 euros. Multiplicado por 30 serían 72,6 euros al mes. Tardarías en recuperar la inversión que has hecho unos 12 meses. Y a partir de ahí empezarías a ganar ya limpio 72,6 euros al mes. Pero eso es una miseria. Para llegar a tener un sueldo de, digamos, unos 1.100 euros al mes, necesitas montar un rig con 15 tarjetas de ese modelo. Tendrías que invertir en una segunda tarjeta que te daría 153,2 euros, juntar 5 meses más e invertir en una tercera y así hasta 15. Podéis seguir haciendo las cuentas para calcular la barbaridad de tiempo que os costaría poder llegar a ganar beneficios reales que te den para vivir. Y no hemos contado que montar el rig de cero requiere de unos 500 o 600 euros extras. Como veis, la inversión es muy a largo plazo. En este caso, la inversión para llegar a tener un sueldo decente se recuperará antes si se invierte en una Nvidia 3090 más RIG, que sería a día de hoy unos 2.700 euros de inversión inicial, que tardaríamos en recuperar bastante también. Pero es que a todo eso no hemos sumado los riesgos, que serían los siguientes. Primero, las tarjetas no duran eternamente. Al final se te acabará rompiendo alguna. La media de vida de los ventiladores a pleno rendimiento en algunas tarjetas es de 2 o 3 años. Con esto quiero decir que tienes que apartar dinero para mantenimiento en caso de que se te rompa una tarjeta o algo del rig, que puede pasar en cualquier momento. Segundo, hay que tener en cuenta que un determinado tipo de tarjeta que en un momento puede dar 6 euros al día, a lo mejor en 3 años puede dar 2 euros. Al final hay que ir actualizándose. En ese sentido, el mercado de compra-venta de tarjeta parece parte fundamental en el negocio de la minería. Y no merece la pena comprar tarjetas de segunda mano para minar, ni para jugar, porque tengamos en cuenta que esas tarjetas están 24 horas al día minando, lo que significa que a lo largo de un año se habría utilizado de forma intensiva durante 8.640 horas, 8 veces más que su uso normal. Tercero, la oferta y demanda. Si el precio de minar aumenta, más gente empieza a minar y compran más tarjetas de vídeo y el precio de estas se disparan. Cuarto, en algunos países están prohibiendo la minería, como por ejemplo en China. Nunca se sabe si en algún momento puede pasar en tu país. Quinto, por otro lado, Nvidia está metiendo mecanismos para que no se puedan minar con sus tarjetas. Esto hay que considerarlo también porque a día de hoy solo la 3090 de las nuevas puede minar bien. Las demás tienen esos mecanismos que, aunque se puedan invertir, igualmente el rendimiento de las tarjetas baja muchísimo, a saber si AMD dará el paso también. Sexto, el tema de la factura eléctrica, hay que tenerlo en cuenta también que cada día sube más. Y por último está el tema de que la red Ethereum está a punto de migrar en un tiempo a Ethereum 2.0, que deja dudas de si va a dejar mal parado a los mineros, sobre todo a los que empiezan recién, aunque bueno, hay otros algoritmos aparte. Con todos estos puntos que hemos hablado, ya tienes que valorar los riesgos y si te conviene o no arriesgarte con el mundo del minado, tal como están las cosas a estas alturas. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os sirva de ayuda y como dije al principio, esto no es con intención de desanimar, sino para que entendáis los peligros y si os iniciáis en este mundo, que al menos lo hagáis con conocimiento de causa y evitando las estafas. Os deseo suerte y éxitos, sea cual sea el camino que toméis. Saludos, nos vemos. Adiós.